Hoy estamos reunidos para hablar del texto Las palabras del origen de Fernando Urbina. Comencemos. Bueno, yo quiero hablar algo muy importante que menciona, es el significado del éter, que es como el olvido. Hay que llevarlo al contexto griego, desde mi punto de vista, como nacía el olvido, nace de la discordia y su relación directa con el sueño. Entonces, en diferentes textos, por ejemplo, en los textos platónicos, en la Eneida, también tiempo después se usó en la República, también está en la Divina Comedia, de cómo esa relación directa que tiene el ser humano frente a lo que no conoce es algo muy importante y que le da su desarrollo. Entonces traigo una cita de otro autor que es Antonio Ignacio Molina, de la Introducción al Estudio de la Reminiscencia Platónica, en la cual dice: tras la caída del alma, esta se suma en el olvido y depende de la cantidad de realidad que ha logrado asimilar, adoptando la forma de un cuerpo como una determinada orientación en la vida, ya sea por ejemplo un filósofo, un rey, un político, un atleta. Pero ¿qué pasa? Que al llegar a este río comienza el olvido y, o sea, el ser humano pierde su propia identidad y tiene que volver a nacer. Entonces yo creo que todos los aspectos autóctonos responden a esa pregunta, o sea, como que siempre tratan de guardar su esencia, su inicio, por medio de sus construcciones. Entonces, por ejemplo, para relacionándolo con la arquitectura, entonces podemos ver las construcciones con un significado tan poderoso como son las actuales, las culturas indígenas, las culturas, por ejemplo, la cultura que está en Malí, es algo asombroso. Bueno, continuando con este concepto, a mí me parece importante recalcar como la etimología, es decir, de dónde vienen las palabras, porque se suele relacionar el mito con con algo muy figurativo. Entonces, como que no es cierto, como que simplemente es una historia. Y en cuanto a la etimología, pues que vienen mitos, que se trata de recordar precisamente y no precisamente historias que no han sucedido o historias ficticias, sino de recobrar como la verdad. También hay otro término importante que es aletheia, que precisamente también está muy relacionado con la parte del mito y es precisamente eso, oponerse al olvido de la verdad, una verdad que pues precisamente pertenece a determinada cultura y que determinada cultura decidió como que sea trascendental a través de las generaciones a partir de historias que no se deben entender de manera literal, sino como figurativa. Continuando con lo que dice Daniela, esta relación entre verdad y mitos entonces se puede ver en un texto que cita el autor, donde él dice: el mito es un decir confiado que alguien nos trae de un ayer difuso. Es su tarea recordar comienzos, retrayendo en palabras, trazo o gesto los arquetipos con que se hace el mundo. Entonces me parece importante porque entonces uno se da cuenta que el mito, por ejemplo, normalmente, como le dicen las culturas, de pronto es una mentira o sí, cosas así. Definición que dan ahora de la verdad, ¿no? Porque como lo explicaba mi compañera, en esa época la primera definición para la palabra verdad fue oponerse al olvido. Entonces, pues esa relación tiene muy importante y de pronto también nos hace ver que el mito nuevo a veces, o sea, no tiene que ver mucho de que sea mentira, sino que puede ser una realidad y algo que de pronto vivieron nuestros antepasados y que lo narraron de diferentes formas, independientemente de que sean fantásticas o no lo sean. Entonces me parece algo muy importante cómo relacionan todo esto y pues con la religión también. Bueno, yo creo que en resumen podemos decir que el mito es como un relato que usa simbolismo y que a la vez es algo que representa a toda cultura y a toda sociedad. Yo creo que el uso primordial, y como lo decía el autor, es para recordar todo tiempo pasado. Podemos ver este ejemplo, por ejemplo, en el cristianismo, que también es como un tipo de mitología, porque trata como de narrar, digamos, en cierta parte, los hechos que sucedieron antiguamente en la época de Jesús. Y bueno, yo creo que los evangelios, como lo decía el autor, son mitos que cuentan historias. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Sigue, Daniel. Bueno,
Pues, de acuerdo a lo que iba diciendo nuestro compañero, pues podemos ver que los mitos recogen toda la verdad de las culturas. No son lo que nosotros creemos que son la mentira de los primitivos, como mal los llamamos nosotros, porque decir primitivos es olvidar de que son nuestros orígenes. Probablemente al decir que los indígenas tienen una mitología, estamos tratando de decir de que lo que ellos creen tal vez es obsoleto o incongruente, pero tenemos que ver que todo esto es muy grande y tiene muchos años de trascendencia. Ellos llevan aquí mucho más tiempo que la cultura occidental y pues probablemente nosotros estemos juzgando mal la verdad que creemos. Eso mismo pasa con la arquitectura. Creer que la arquitectura y su esencia básica es la vivienda no significa que sea la verdad absoluta. Puede que como los mismos indígenas su arquitectura tenga que ver con la religión y con el origen de todo. Y ya, ¿algo más para concluir? Yo creo que el cuerpo humano es como una construcción arquitectónica. Es que se coincide en somos un psique. Entonces algo muy bueno, como la construcción tiene vida. Y eso es lo que la hace arquitectura. Claro, y pues partiendo de la arquitectura como esencia básica es pensar en el cuerpo humano, es pensar en el ser humano. Y pues es una verdad absoluta que todos tenemos y incluso los mismos indígenas tienen en sus creencias más profundas. Bueno, así concluye el video de hoy.